al inigualable, al auténtico, el único... ¿Cómo es? Segundo. ¿Cómo se llama? Ah, segundo. Vete, hombre. Lo que yo hubiera dado por ser hijo único. Yo sé que hay gente que dice que es maravilloso criarse en una familia numerosa. Hay que ser gilipollas. Lo mejor es crecer siendo hijo único. Bueno, algunos se hubieran conformado con crecer, como Ricardo. Aquí pone el padre y yo que se En el colegio a un hijo único se le reconoció por dos cosas. Por la paz interior y por la ropa de su talla. Porque es muy humillante que le calculen a uno la edad por el dobladillo de la ropa. Vamos, como si fuera un alcornoque. Además, en una familia numerosa, la infancia es un coñazo. Porque normalmente los padres te huelen el culo para ver si te has cagado. Pero entre tanto, nada más que huelen algo, todos a la bañera. Vamos, que en mi casa parecía una piscifactoría. Y todavía hay gente que dice que la familia maravillosa, que la familia numerosa es algo maravilloso. Dicen, yo ya lo perdí. Y todavía hay gilipollas que dicen que la familia numerosa todos son ventajas. Uy, además si eres el pequeño es un chollo, porque cuando te llega la ropa del mayor vas otra vez a la moda. En mi época, la moda era hacer la primera comunión vestido de marinero. Y sí, yo fui de marinero, pero de la Primera Guerra Mundial. Y es que lo heredas todo. Y es que es muy duro ver a tu madre acercarse por la noche a la cama de tu hermano mayor y decirle Fernandito, quítate los calcetines que mañana se los va a dejar Papá Noel a tu hermano. A tu hermano Emilio. Y eso si tienes hermanos, porque como tengas hermanas no tienes más crudos. Porque te pides un Hyperman y te regalan una Barbie con la cara pintada y el pelo recortado. Y nada más que la ves, vas donde tu madre y dices, mamá, que mi Hyperman me está echando caderas. Y luego está lo de la habitación. Bueno, aquello no era una habitación, aquello parecía un barracón militar, todo lleno de estanterías. Y mi madre, como era muy ordenada, nos ponía a todos por el orden alfabético. Emilio, tal. Cuando iba a buscar a uno, empezaba. Carlos, David, Emilio. Hemos prestado a Emilio. Y lo peor era lo del baño. Había que hacer turnos de 15 minutos. Y como siempre había 2 o 3 hermanos en la edad del pavo, mi hermana le ponía bromuro para que no hubiera problemas. Lo que no entiendo es cómo mi padre pudo tener tantos hijos y él también tomaba Nesquik. Bueno, no sé qué les pasa. Lo que no sé es cómo le damos esa parte. Y en el colegio es un infierno, porque cargas con la fama de los hermanos mayores. Y si han sido unos macarras, lo has podido. Pero como hayan sido unos empollones, lo has podido más todavía. Llegas el primer día y el profesor. Aragón, tú eres hermano de Emilio, de Fernandito. Sí, señor, sí. Pues tu hermano era un estudiante ejemplar, espero que siga sus pasos. ¿Qué tú piensas? Pues seguro, porque llevo sus calcetines. Pero además de la fama, de los hermanos mayores también el pase de dando los libros. Subrayados. Que es una putada, porque como el primero había subrayado mal, suspende toda la familia. Aunque peor que eso es que tu hermano mayor se haya enamorado de Pili y tenga todos los libros con los corazones llenos de Pili, que aquello hay que arreglarlo de alguna manera. Entonces coges y pones Pilila. Claro, tienes todos los libros con corazones que ponen Pilila. Y claro, lo que lo tiene chulo es tu hermano siguiente, porque va a heredar todos los libros con esa palabra. Y a ver cómo explicas eso. Y ustedes dirán, bueno, hombre, lo de heredar libros chungos. A cambio también heredas las revistas guarras. Ya, pero es que en las revistas guarras viene Mayra Gómez que luego hay listos que dicen, lo bueno de la familia numerosa es que puedes meter a la novia en casa y entre tanta gente nadie se entera. Serán gilipollas. ¿Y de qué te sirve meterla en casa si después no tienes dónde meterla? Y lo peor son los telediarios. Estamos todos allí cenando, sentados en armonía. Y de repente dice el del telediario, 2 de cada 10 jóvenes consumen drogas el fin de semana. Y tu padre, todos castigados hasta que confiesen los 2.
4 de cada 10 jóvenes pierden la virginidad antes de los 18. ¿Y tu madre? La canguro ya no vuelve más por casa. Bueno, y me acuerdo un día que dicen en la tele, en España 1 de cada 10 hijos es fruto de la infidelidad. Bueno, ¿Cómo? Infidelidad. Y el rojo se llevó una hostia, el pelirrojo,